Buenas noches, mi nombre es Ana Hachimowicz y estoy transmitiendo en el marco del proyecto Místicos para Todos, un proyecto de comunidad espiritual online que quisiera ser un lugar de encuentro para aquellos buscadores de las verdades últimas, pero buscadores a la vez críticos y apasionados, escépticos, como eran los escépticos de aquella época que solo creían lo que veían, pero a la vez sensibles al misterio de la existencia. Hola Claudia, hola Normita, bienvenidas. Los jueves, como hoy, los jueves a las 10 de la noche, hora argentina, tenemos una actividad que es una meditación, pero es una meditación activa. A veces es interactiva cuando les pido a ustedes que participen, pero siempre es activa en el sentido de que es un instrumento de búsqueda, un instrumento de conocimiento o de saber, mejor dicho, de sabiduría, un instrumento de autoconocimiento y de autoindagación. No es la meditación entendida como relajación o como anulación de los pensamientos, ¿no? Es una actividad. Aquí en Místicos para Todos utilizamos la meditación como instrumento de autoindagación o instrumento de indagación. Hola María Noemí, buenas noches. Mientras termina de llegar la gente, hacemos un repaso de todas las actividades de esta comunidad online que reúne personas hispanoparlantes de todo el ámbito hispanoparlante. Tenemos gente de Colombia, Chile, Venezuela, una persona de Paraguay, Uruguay, una persona de Brasil, hispanoparlantes de Miami, y no me quiero olvidar de nadie. Uruguay, por supuesto, que es desde donde estoy transmitiendo ahora. No estoy en Buenos Aires, como es habitual, sino en un balneario encantador de la costa uruguaya que se llama Santa Ana, que es muy, muy, absolutamente tranquilo y muy recomendable. Entonces, dentro de esta comunidad online, dentro de este experimento de comunidad online, de comunidad espiritual online, tenemos los jueves a las 10 de la noche estas meditaciones. Los martes a las 10 de la noche, también hora argentina, lo que llamamos un encuentro de sabiduría perenne, donde estudiamos juntos, analizamos juntos textos o citas de los grandes místicos de todas las épocas y de todas las tradiciones. Los miércoles a las 4 de la tarde, hora argentina, hay una transmisión por streaming, por Radio Mantra FM, que si quieren escucharlo como radio está en 91.9, o como streaming en www.mantrafm.com.ar. Hola Jesús, hola Sandra, bienvenidos. También, por supuesto, consultas personales de tipo espiritual. Con gusto recibo vuestras cartas en diosadentro, diosafuera, @gmail.com. Y por supuesto, esta misma página donde nos encontramos es una página de Facebook que se llama Místicos para Todos con Ana Hachimowicz, donde subimos frases, videos, que tengan que ver con esta cosmovisión mística de la vida, y son bienvenidas también todas las colaboraciones de ustedes en este sentido. Es decir, ideas, comentarios, cuentos, poemas, plegarias,
preguntas que tengan que ver con la temática de Dios, la conciencia, la vida, la muerte, el sentido del universo, el misterio de la existencia. Hola Mónica, ¿qué tal? Bueno, con Pablo, que es el asesor estético y de comunicador social, asociado acá a Místicos para Todos, que si bien no le vemos su carita, como ven la mía, está ahí haciendo toda la parte de publicación, la diagramación estética, y ahora está trabajando en la renovación del sitio. Hay un sitio que se llama místicosparatodos.org, pero pronto vamos a inaugurar el nuevo sitio con bombos y platillos, donde creemos que va a ser un centro donde ustedes van a tener más oportunidad de participar y de activar. En esta búsqueda, donde justamente como no pretendemos tener ningún tipo de poder institucional, es lo que nos hace libres, ¿no? Totalmente libres, dentro del respeto y la búsqueda sincera. Mirna, bienvenida desde Miami. Fabián, ¿qué tal? ¿Desde dónde estás, Fabián? No recuerdo. Bueno. Hoy, la meditación de hoy, digamos, me fue sugerida por una frase de un gurú que se llama, acá se lo voy a escribir, Gurú Amar Das, por supuesto de la India, de los siglos XV y XVI. Es el tercer gurú de la religión Sikh. No sé si ustedes los habrán escuchado nombrar. Los Sikh son una religión originaria de la India que fue fundada por Guru Nanak, acá se los escribo, Guru Nanak. Fabián en Esquel, cierto, qué lindo, bueno, cierto que yo te comenté que vivía en Esquel, bueno, qué alegría. Mane, bienvenida desde Chile, desde La Serena, Chile, qué bueno, qué bueno. Ojalá pudiéramos decir lo mismo en Argentina. Serenidad, qué lindo, qué linda cualidad. Entonces les decía, Guru Nanak fue el fundador de la religión Sikh. Él era de origen hindú, pero luego introdujeron algunas modificaciones al hinduismo y actualmente es la religión Sikh que todavía existe en la India, que son los que usan esos turbantes y unas espadas en la cintura. Y sin embargo son muy pacíficos y quienes visitan la India podrán ir a sus comedores que ya en aquella época, en el siglo XVI, Guru Nanak, en lo que se opuso al hinduismo es en el tema de las castas, justamente instituyó sus comedores para que comieran personas de todas las castas, de todos los credos, de todas las religiones. Y este gurú Amar Das, son 10 gurúes, los considerados fundadores, sucesivos líderes, digamos, de esta religión. El que hoy tratamos, que se llama Amar Das, fue el tercero, y también tuvo unos aportes, por ejemplo, muy importantes en cuanto a la igualdad de derechos de la mujer. Por ejemplo, favoreció el matrimonio entre castas, también prohibió la costumbre de sati. Sati era una costumbre
vigente en el hinduismo y que se dice que todavía existen algunos pueblos rurales muy alejados de los centros urbanos, que era que cuando moría el marido, la mujer debía ser incinerada, morir también, para acompañarlo, o sea, se tiraba o la tiraban a la pira funeraria de su marido. Bueno, él eliminó esta costumbre e incluso permitió que las viudas se volvieran a casar, porque las viudas que no hacían el sati eran muy despreciadas, ¿no? La que no quería sacrificarse cuando su marido moría era totalmente desvalorizada y tenía que vivir una vida de esclava prácticamente. En general, con la familia del difunto esposo. Bueno, y esto es solo para tener un pequeño panorama de lo que es la religión Sikh y en particular este gurú. Y me encontré con una cita de Gurú Amar Das que me gustó y que es la siguiente. La misma arcilla es la que encontramos en todas partes. Con ella, el gran alfarero ha hecho todo, infinidad de formas. Lo leo nuevamente. La misma arcilla es la que encontramos por todas partes. Con ella, el gran alfarero ha hecho todo, infinidad de formas. Bueno, entonces yo me pregunté, ¿y cuál es? ¿Cuál será esa arcilla con la cual está hecho todo? Y digo, bueno, lo vamos a usar como ejercicio de meditación y de autoindagación. Y después pensé, no, la vamos a hacer más chiquitita, no tan pretenciosa la pregunta, tan amplia. Así que, bueno, vamos a ponernos primero en una vibración un poquito más alta, en una conciencia un poquito más ampliada, y ahí nos vamos a hacer una pregunta que les voy a hacer, que tiene que ver con esta, de qué están hechas las cosas. Entonces nos sentamos con la espalda recta, sostenida por un respaldo de alguna silla o de algún sillón. Si alguien está más cómodo en postura de piernas cruzadas, en semiloto o loto, ahí se mantiene también recta la columna. Repaso mentalmente que he tomado los recaudos para no ser interrumpido, interrumpida por un rato. Este rato es sagrado. Este rato es para mí. Si por casualidad se llegara a cortar la señal, simplemente sigan haciendo la última consigna, la última actividad, y yo vuelvo a conectar. Entonces, voy a ingresar en un tiempo sagrado, más sagrado que lo habitual, porque lo voy a dedicar a la búsqueda de la realidad, con R mayúscula. ¿Qué son las cosas en verdad? Pero no vamos a ir a que nos lo cuenten o que nos lo digan desde la ciencia o desde los últimos descubrimientos de la ciencia. Vamos a tratar de experimentar aquello que todos podemos experimentar.
No que nos lo cuente alguien que ha hecho estudios, bueno, muy valiosos, pero no, yo ahora en mística queremos atenernos a la propia experiencia, a lo vivido. Entonces, vamos a colocar los dorsos de las manos sobre los muslos. Y vamos a llevar nuestra atención a ese movimiento rítmico que está siempre presente, que es nuestra respiración. En ella nos sumergimos y encontramos paz, como si fuera una ola muy lenta que va y viene. Fluye y refluye el aire en mis pulmones. Pero olvidemos los pulmones, o sea, lo que sabemos, que estudiamos en anatomía. Vayamos a la vivencia nomás. ¿Qué siento? Es muy difícil de describir, incluso imposible para quien no lo hubiera experimentado. Entonces, vamos a quedarnos un minuto percibiendo las sensaciones de la respiración. Que vamos a ver que son re agradables. Ni siquiera digo frescor en la nariz, digo fresco, suave. Fresco, suave. Solo existe fresco, suave. Si puedo mantenerme ahí, en solo frescura, suavidad, fresco, suave. Estoy ahí, solo hay eso. Entonces, en ese mundo de solo percepciones, me pregunto, genero un pensamiento. ¿Vieron qué difícil que es? Cuando no queremos pensar, los pensamientos aparecen a carradas. Ahora que digo que amplíe un poco la conciencia, está bien, no genero un pensamiento, vamos a disfrutar de este estado, frescura, suavidad. Pero recuerdo haber tenido pensamientos. Entonces ahora la pregunta de autoindagación es la siguiente.
¿De qué están hechos los pensamientos? ¿De qué están hechos los pensamientos? Y les pido que investiguen, no acudan a cosas que han leído, ¿no? Por ejemplo, que los pensamientos son curvas de un electroencefalograma. ¿Esa es mi experiencia? ¿O es el rastro que deja el pensamiento en un aparato? Entonces, vamos de vuelta. Vamos a volver a frescura, suavidad, solo las sensaciones. Y ahí recuerdo haber tenido pensamientos. Entonces, ¿de qué está hecho ese pensamiento? Les dejo un rato para que investiguen. Si quieren pueden escribirlo, lo que les parece. ¿De qué están hechos los pensamientos? Eso que nos pasa todos los días. Y nunca nos preguntamos de qué están hechos. Sumérjanse en un pensamiento o en el fenómeno pensamientos, aunque no les venga ninguno. Y busquen de qué está hecho. Es algo que es nuestra experiencia íntima y cotidiana, así que podemos acceder a ellos y ver de qué están hechos. ¿De átomos? ¿De qué está hecha mi experiencia pensamiento? Lo que yo experimento, no lo que me cuentan, ¿no? Y vamos a movernos a otra pregunta. ¿De qué está hecho un sentimiento o una emoción? Vamos primero a una emoción. ¿De qué está hecha una emoción? Recuerdo haber tenido emociones, ira, angustia, alegría. ¿De qué está hecha la ira? En mi experiencia, no sus coletazos fisiológicos, que eso todo no forma parte de mi experiencia. La ira en sí.
Edith dice energía electromagnética. Eso, cuando vos tenés un pensamiento, una ira, ¿sabés qué es energía electromagnética? ¿O es una información que te dio algún científico, algún libro de ciencia? Yo estoy de acuerdo, la ciencia dice que los pensamientos están hechos de energía electromagnética, porque cuando hay un pensamiento, eso se registra en un electroencefalograma como energía. Pero eso es lo que yo experimento cuando tengo un pensamiento. Claro, bienvenida. Edith, la ira está hecha de egos y pensamientos. Espera, vamos a discriminar. Por un lado los pensamientos, por otro lado les pregunté de las emociones, una de ellas la ira. El decir que forma parte de mi ego se acerca más a lo vivido, diría yo. Sí. ¿Pero de qué está hecho? Sandra, un pensamiento es un vacío lleno de imágenes. Sí, es difícil de describir, lo que es un pensamiento. No sé si siempre con imágenes, pero es más vivencial esto que dice Sandra en el sentido de el pensamiento es algo que pop, ¿no? Aparece en un vacío. Que después me deje un rastro en un electroencefalograma es otra cosa. Como decía Edith, que es la concepción, digamos, científica, pero que no es vivencial. Yo tengo un pensamiento, Edith, esto es lo que quiero decir. Yo tengo un pensamiento, o me ocurre un pensamiento, y después me traducen como que eso es energía electromagnética. Pero eso es un agregado a mi experiencia, es una interpretación de mi experiencia, no es mi experiencia misma. Es como, por ejemplo, si yo te dijera el color azul, ¿no? Vos ves, podemos cerrar los ojos y ver el color azul. ¿Y de qué está hecho esa imagen del color azul? La imagen que vos tenés en tu conciencia. Digamos, después la ciencia nos dice que es el choque de los receptores de nuestro cerebro con ondas que vienen de afuera de nuestro cerebro, pero todo eso no es nuestra experiencia. Por eso es importante, ¿por qué hacemos esta meditación, este ejercicio? Porque en Occidente o nuestra educación nos acostumbra a eso, a que para saber lo que una cosa es, tenemos que ir a preguntarle a alguien, o a algún libro, o a alguna ciencia. No confía en la propia vivencia, no le da importancia a la propia vivencia. ¿Ven? O sea, y así nos perdemos lo principal. Yo no niego la ciencia, pero antes que la ciencia está la vivencia. A ver, ¿qué dijeron por ahí? Caro. Ah, cariños y feliz año también. Claudia, pensamientos son cosas que suceden en la mente.
Sí. ¿Y de qué está hecha la mente? La mente es simplemente el conjunto de esos pensamientos. Y otra vez, entonces, ¿de qué está hecha? ¿De qué están hechos los pensamientos? Volvemos a la pregunta. Porque mente es un nombre que le damos al conjunto de todos los pensamientos. Edith, están llenos de nuestra historia y vivencias de nuestros antepasados. Está bien, correcto, pero ¿de qué están hechos? A ver, es como si me dijeras, bueno, un libro está hecho de historias, de cuentos, pero no, el libro está hecho de papel, del papel sobre el cual están escritos esos cuentos. Entonces, un poco es en ese sentido que hago la pregunta. Vos me decís ahí, Edith, contenidos de los pensamientos. Y bueno, los pensamientos, pueden, como decís vos, pueden ser recuerdos, influencias de nuestros antepasados. Perfecto. Pero ¿qué son? Esos son los contenidos, pero ¿de qué están hechos, no? Por ejemplo, un anillo de oro está hecho de oro. Puede tener una florcita, un dibujo, un escudo, pero está hecho de oro. Un pensamiento puede ser un pensamiento, un recuerdo, una proyección de futuro, como decís vos, algo que me viene de mis antepasados, muy bien. Pero ¿de qué están hechos? ¿Qué son? ¿Son metales? Fabio, es un misterio para mí. Bueno, para mí también. En realidad es una de las tantas cosas misteriosas con las que estamos a diario, ¿no? Pero igual hagamos un esfuercito. Elsa, de juicios que muchas veces son estigmas. Sí, los pensamientos muchas veces son nocivos. Pero eso ya es digamos, una valoración acerca de las consecuencias que pueden tener los pensamientos sobre el ego, como decía alguien por ahí, el ego. Edith, no tienen forma física. Bueno, muy bien. Ahí, ¿ves? Ahí avanzaste en la dirección de la investigación. O sea, más que ver a ver qué me dicen los libros que son los pensamientos. Perfecto. Sandra, tal vez los pensamientos sean también energía y quizá eso tengan en común con los sentimientos. Quizás habrá que investigarlo, pero en tu vivencia, ¿qué es un pensamiento? ¿De qué está hecho? Pero en tu vivencia, no en conocimientos agregados después. Imágenes. Puede ser, a veces imágenes, a veces no. Pero esas imágenes, ¿qué consistencia tienen? ¿De qué están hechas esas imágenes que aparecen en mi mente? Fíjense que usamos los pensamientos todo el tiempo y lo tomamos como algo tan obvio y nunca nos preguntamos sobre su naturaleza. Claro, la ira nace de la necesidad de controlar algo según lo que yo creo que es lo correcto, de la dualidad de juzgar algo como bueno o malo. Sí, dice, hice un gran esfuerzo meditando esto. Bueno, muy bien, muy bien. Está bien, pero por ejemplo, lo que vos decís de la ira es cierto en cuanto a su etiología, cómo nace.
cómo se produce. Pero, por ejemplo, tenés otra emoción como el placer, que también se generará de otro modo. Ahora, mi pregunta es, tanto la ira como el placer son emociones. Entonces, ¿cuál es su consistencia? Por ejemplo, yo tomo esta mesa y digo, es de madera. Entonces tomo la ira y digo, ¿de qué es? ¿De qué está hecha? Es un estado inmaterial. Bien. Bien, bien, Edith, bien. Justamente ven estos pasos que está dando Edith, los pasos de una autoinvestigación, ¿no? O sea, me olvido de los libros, de lo que me dicen y hago ese esfuerzo de autoinvestigación. Y esto, ¿por qué insisto tanto con esto? Porque esto no me lo quita nadie. Esto que estoy descubriendo por mí misma, nadie me lo va a refutar. Y en espiritualidad es muy importante eso. Fíjense que esta pregunta que estamos haciendo no es intrascendente, porque detrás lo que está implícito es ¿qué soy yo donde aparecen esos pensamientos? Pero ¿qué soy vivencialmente? ¿Qué es lo que vivo? Me podrán decir que soy un electroencefalograma, pero esa no es mi vivencia. Lo que yo soy produce electroencefalogramas, pero no soy eso. Soy eso que produce electroencefalogramas. Edith decía, no tiene forma física, es un estado inmaterial. ¿Y quién puede dar un pasito más? A ver. Porque Edith dice lo que no es. A ver, María Noemí, los pensamientos, vacío y silencio de Dios diciendo a través de mi ser. Dios pensándose a sí mismo a través de mis propios pensamientos. ¿Pienso o soy pensado por Él? Yo coincido con lo que vos decís, pero no contesta la pregunta. Estás explicando cuál es la causa o el origen de los pensamientos. Pero ya salteaste la pregunta, digamos. Salteaste la pregunta acerca de qué son. Porque fíjate, decís Dios pensándose a sí mismo, ya estás usando lo que queremos definir. Estás como diciendo que los pensamientos propios en realidad se originan en una conciencia universal que llamamos Dios. Yo voy a estar de acuerdo con eso, pero ahí avanzamos demasiado. Antes, por ejemplo, Edith dice, no es físico, es inmaterial, todavía no llegamos. María Noemí dice, se originan en Dios, ya se pasó, salteó. Ahí en el medio hay algo, hay una sola cosa que podemos decir de los pensamientos, de que es
cuál es su materia. Que también es un misterio, ¿no? Igual, pero ¿en qué? Alguien dijo, aparecen en la mente. Y bueno, es la misma pregunta, ¿de qué está hecha esa mente? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Dónde aparecen los pensamientos? Quizás así se vea un poco mejor. Fíjense que los pensamientos, las emociones y las percepciones aparecen todos. ¿Dónde aparecen? Recuerden la meditación del jueves pasado. Todos aparecen en un gran mar de qué. Edith, el pensamiento es el resultado de una ecuación. Está bien, pero igual es nombrarlo de otra forma. Una ecuación interior. ¿Interior a qué? A ver, ahí, a mí me gusta más esa palabrita, interior, más que la palabra ecuación, que medio nos complica más. Interior. ¿Interior a qué? O sea, ¿qué es eso que Edith llama interior? ¿De qué está hecho? Ahí nos acercamos. Eso que llamamos mi interior, ¿qué es? ¿Lo puedo definir, describir? Bueno, efectivamente no lo puedo describir ni definir porque es lo que yo soy. Y lo que yo soy lo puedo ser, pero no describir. Entonces, pensamientos, sentimientos, emociones y todo en realidad, cualquier percepción aparece en mi interior, en lo que llamamos mi interior, que soy yo. A ver si por ahí le dijeron algo. Interior es nuestra presencia, dice Sandra, exactamente. Nuestra presencia, nuestra esencia. Y ahí, en esa especie de mar o vacío, como decía Sandra, aparecen pop, ¿no? Como los globitos de las historietas. Pensamientos, sensaciones, emociones, pero todos están hechos de lo que yo soy, porque solo puedo experimentar en mi yo. O sea, hablamos de que las cosas están afuera, pero todo acontece en ese ser interior, que es nuestra presencia. Ah, del yo.
Ah, bueno, no, espera que no, me salté a Fabio. Si no se puede pensar al que piensa en pensar, los pensamientos son emanaciones de energía. Bueno, energía lo sacaría, porque eso ya es una información que viene de afuera. Pero si no se puede pensar al que piensa, eso tiene que ver con la cita que pusimos hoy en Facebook. No se puede pensar al que piensa. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer ahora nosotros? Estamos tratando de pensar al que piensa, que somos nosotros. ¿Por qué? Acá está la clave. No se puede pensar al que piensa, solo se puede ser el que piensa, ¿no? Y ahí, como dice Edith, del yo. Bueno, estoy contenta por esos pasitos, esos pasos, más que pasitos, que fue dando Edith, porque es exactamente así lo que sirve, la auto que sirve. Porque esto ahora, Edith, no se lo saca más nadie. Saber que todo lo que acontece, sean sensaciones, sentimientos, percepciones, acontece dentro del gran mar del yo, dentro de ese espacio del yo. Y fíjense que entonces yo podría decir, yo soy el mundo. Porque todo lo que aparece, aparece en el yo. Pero en el yo grande, no en el yo Ana Hachimowicz, ni Fabio Otamendi, sino en ese vacío, en esa especie de pantalla, donde todo aparece. Es lo único que podemos decir con certeza. Yo no sé si hay cosas allá afuera. Lo que sí sé es que soy el lugar donde aparecen los pensamientos. O sea, los pensamientos están hechos de mí. Esa era la respuesta. Una forma de dar la respuesta que ustedes la han dado por ahí también. Y hay una palabrita que hasta ahora no la dijo nadie, que a veces es sinónimo de ese yo, que es conciencia. El pensamiento está hecho de conciencia. El pensamiento aparece dentro de la conciencia y su materia prima es conciencia. ¿Ven? Lo mismo los sentimientos, las sensaciones y las percepciones. Bueno, vamos a ir dejando acá, que ya tienen bastante para vivenciar, no para reflexionar. Traten de seguir vivenciando frente a cualquier percepción. ¿De qué está hecha? Y está hecha de conciencia, porque aparece en la conciencia. En mi conciencia, vamos a decir ahora. Después, como habrán visto que dice María Noemí o Fabio, ya los místicos consideran que esa conciencia es también la conciencia absoluta, universal. Pero por ahora, vayamos paso a paso, con este descubrimiento. Simplemente preguntándome de qué están hechos los pensamientos, llego a que lo único que puedo estar seguro es la existencia de mi conciencia. Mi conciencia es ese gran mar, mi yo, digamos, como dijeron ustedes. Es ese lugar, locus apparitioni, lo decimos en latín así parece más sabiondo, locus apparitioni de todo, lugar de aparición de todo. Maravilloso, dice María Noemí. Bueno, me alegra. Es maravilloso, ¿viste? Lo importante es vivenciarlo.
Edith, mi conciencia es mi sentir, sí. Sí, es mi vivenciar, sí. Pero ahí ya llegamos, más atrás no se puede explicar, más atrás no se puede ir, solo se lo puede vivir. Es como intentar, no sé, al principio empezamos con frescura, suavidad, pero alguien que nunca, ¿no? Un marciano, digamos, si yo le tuviera que explicar lo que es frescura, ¿cómo hago? Y bueno, o cómo es suavidad, no puedo. Por eso, ¿qué es sentir? ¿No? Como dice Edith, ¿qué es sentir? ¿Qué es tener conciencia de algo? Bueno, eso ya no lo puedo describir, solo puedo vivenciar. Bueno, empezamos fuerte el año, ¿no? Bueno, vamos a ver si podemos ir a dormir con esto. Les mando un abrazo gigante, los felicito por el esfuerzo que han hecho. Vieron que este tipo de meditación no es relajada, es agotadora, pero es ir a recurrir al maestro interior, no buscar las respuestas afuera. Bueno, les mando un abrazo gigante, los quiero mucho, paz y luz y lluvia de bendiciones, si Dios quiere, hasta el próximo jueves.